Hola a todas, a todos. Esto es Enfaso. Somos Pacupe y Diana. Pues hoy vamos a hablarles de un tema que nos atañe a todas las personas en el planeta y que tiene que ver con el cambio climático, pero también con pues un poco de cómo podíamos solucionar o contrarrestar estos efectos de que estamos viendo del cambio climático, ¿no? Pues, ¿cómo ves si empezamos un poco a hablar qué es el cambio climático, ¿no? se refiere a la elevación de la temperatura por arriba de los niveles promedio. Ajá. La elevación de la temperatura promedio en el planeta causada por los humanos. Sí. Este es lo que se conoce como cambio climático. No, eso se conoce como calentamiento global. La diferencia entre el calentamiento global y el cambio climático es, o sea, pues el cambio climático ha habido siempre en el planeta, ¿no? En realidad lo que querríamos hablar es sobre el calentamiento global y cómo este calentamiento global pues altera pues diferentes bueno, pues sí, como afecta a los humanos, ¿no? Sí. Nos afecta en nuestra forma de vida y lo que queremos hablar aquí, sobre todo, es diferentes estrategias. O sea, como es un fenómeno que nos afecta y que nos va a seguir afectando, pues todos los desarrollos que hemos hecho los humanos pueden utilizarse y deberían enfocarse para prevenirlo o para mitigar los efectos que estos puedan tener sobre nosotros. Y en ese sentido, hoy queremos hablar en particular de cómo la biotecnología podría ayudarnos, ya sea a contrarrestarlo o a mitigar sus efectos. Básicamente, sí, ¿no? básicamente. ¿Ese es el tema? Sí, porque bueno, se ve que con esto del cambio climático pues se alteran algunas, bueno, los climas en el planeta, ¿no? Digamos que algunas situaciones específicas como sequías en algunas regiones del mundo o zonas húmedas, pues se exacerban estos fenómenos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de las sequías, pues es importante desde el punto de vista donde necesitamos el agua para producir alimentos, ¿no? Sí. Y si no tenemos agua para producir alimentos, entonces pues vemos, digamos, amenazado la seguridad alimentaria, que sería la disponibilidad de alimentos para toda la población. Para toda la población. ¿No? Entonces, sí, una de las afectaciones sería en la agricultura. Exacto. Entonces, si no hay producción en el campo, pues no hay que consumir, ¿no? Y eso es uno de los efectos directos que más se puede notar, ¿no? Directamente el efecto, ¿no? Es decir, se alteran los patrones de lluvia, entonces o hay sequías o hay inundaciones. Cualquiera de los dos, pues le dan en la torre a los cultivos, ¿no? Sí, y bueno, digamos que estamos hablando de eventos extremos, pero ya de por sí hay regiones que son secas o regiones que son muy húmedas, ¿no? Y yo pienso que particularmente, ahora que abordemos este enfoque de la biotecnología, no solamente podría pues apoyar a estos eventos extremos, creo que también podría utilizarse, aunque no existieran estos eventos extremos, ¿no? O sea, en lugares en donde tú tienes que es una región muy seca, pues quizás hacer uso de estas herramientas para que allí puedan prosperar ciertos cultivos, ¿no? Y pues, o sea, más bien, bueno, ¿cómo podemos explicarle a la gente de lleno justo cómo funciona esto de la biotecnología para, en este caso, en este ejemplo en concreto de las sequías o de las inundaciones, pues tener esa seguridad alimentaria, tener nuestros cultivos garantizar la alimentación de la población. Sí. Bueno, independientemente, como bien dices, de los eventos extremos, es decir, o sequías o inundaciones, el hecho de que se esté elevando la temperatura en el planeta simplemente altera los patrones climáticos en general. Entonces, los ecosistemas o lo que hay sobre el planeta está adaptado a unas condiciones climáticas determinadas pues, a lo largo del tiempo. Entonces, el simple hecho de que se vaya elevando, esto ya las va alterando. O sea, independientemente de que haya un efecto catastrófico, un evento extremo, estos patrones de floración de las plantas,
pues cuando producen sus frutos y todo, cuando van a producir semilla y todo eso, está determinado muchas veces por el clima. Al estarse modificando esto, pues están en un proceso. Es decir, este fenómeno climático se ha empezado a ver pues, a partir del siglo pasado. Y entonces, pues hay variaciones. Es decir, no se ha llegado a un nuevo balance, por así decirlo. Entonces, las plantas, los organismos en general, pues están como que viendo para dónde se adaptan, ¿no? Qué nuevas adaptaciones pueden obtener, pueden generar por evolución. Y pues como es inestable, pues no sabemos, ¿no? Al final a qué vamos a llegar. Y además si la temperatura se va a seguir elevando. Entonces eso hace muy difícil para los organismos, pues responder, ¿no? Obviamente la evolución actúa así. Existen estos fenómenos que cambian las condiciones y pues los que se adaptan sobreviven y los que no mueren. Pero en este caso, que estamos hablando de pues la población humana y que la población humana ha establecido cultivos a lo largo de milenios, pues no sabemos si estas vegetales, estas plantas, estos organismos de los que nos alimentamos, pues van a responder, ¿no? Además que los cultivos en general, pues son un montón de organismos, de vegetales, que están súper modificados ya, alterados genéticamente por cruza selectiva y todo, en el que los seres humanos hemos ido seleccionando qué nos interesa a nosotros. Y básicamente lo que nos interesa son frutos más grandes. Frutos más grandes, sí. Y todos sus genes de supervivencia, pues los hemos podido ir no seleccionando, pues porque nosotros somos los que los vamos a cuidar. Entonces, estas plantas, estos organismos vegetales, están muy poco adaptados ya para responder al ambiente. Nosotros somos quienes los cuidamos. Ah, claro, porque los que así, digamos que sin la intervención humana, los que solitos crecen, los que solitos viven, pues no necesitan que tú les estés regando, que les estés quitando la maleza. Las variantes silvestres de ellos, pues para empezar no producen frutos así de gigantes, pues porque eso no tiene mucho sentido para ellos. No. Eso tiene sentido para nosotros. Nosotros escogimos el rasgo que quisimos ir favoreciendo. Y sus genes de supervivencia pues no nos interesaban porque es de, bueno, igual y se mueren con que lo mires feo. Sí, pero no importa porque entonces yo lo voy a ver bonito, lo siembro, lo riego, lo abono, etcétera. Le quito las plagas y todo. Entonces este organismo no tiene que generar mecanismos de defensa, o bueno, no es que tenga que, pero simplemente no fuimos seleccionando rasgos que favorecieran mecanismos de defensa. Entonces estos organismos pues ya son... para sobrevivir en la naturaleza, si los humanos nos fuéramos del planeta, volverían a silvestrarse, ¿no? Que son las variantes de ellos pues, originales, que no necesariamente tienen los rasgos que a los humanos nos interesan. Entonces, de entrada son organismos ya muy frágiles para responder a un entorno cambiante. Okay. Entonces, en ese sentido es, bueno, se están cambiando las condiciones del planeta y estos organismos quizá no puedan responder, entonces... pues nuevamente los humanos, si queremos seguir alimentándonos de ellos, seríamos los que tendríamos que hacerles las adecuaciones que les permitan responder a este entorno cambiante. Y ahí es donde entra la biotecnología. Uh-huh. Y me pueden decir, pues hay otras formas, ¿no? Y sí, es correcto, pero pues la biotecnología es una más. Entonces no tenemos por qué descartar ninguna idea y ningún desarrollo. Entonces aquí es donde nosotros queríamos pues centrar un poco la discusión, cómo la biotecnología nos puede ayudar a mitigar los efectos del cambio climático. Y aquí estamos hablando, empezamos hablando pues de cómo en la producción de alimentos. Pero hay otros, ¿no? Hay muchos otros sí, pero ¿quieres que profundicemos de una vez en la producción de alimentos? Sí. O analizamos todo el panorama y luego vamos profundizando en cada uno de ellos. Bueno, no, si quieres podemos... Ya hablamos de la producción de alimentos, ¿no? Entonces, sí. Bueno, entonces en ese sentido, esto que mencionaba Diana al principio, ¿no? De las condiciones de sequía, pues tenemos ya ecosistemas que son secos en particular, áreas desérticas o semidesérticas, y esos organismos que sobreviven ahí de forma silvestre, pues tienen un montón de adaptaciones, ¿no? Ellos sí han respondido a esas condiciones, han evolucionado y se han adaptado a lo largo de miles o millones de años. Para aguantar que no haya agua. Sí, entonces tienen estrategias de supervivencia, pues para retener líquidos o para
distribuir mejor eficientemente o para cerrar sus estomas y no deshidratarse con el sol. En fin, ¿no? Un montón de adaptaciones. Y pues, como sabemos, la información para que un organismo pueda responder al ambiente y existir básicamente, realizar sus funciones vitales, está codificado en el genoma. Uh-huh. Entonces, el genoma de esos organismos tiene información ahí que es útil y que es pues, de mucha adaptación, que se podría estudiar y que se podría tomar esos genes, estudiar primero cuál es el mecanismo y después tomar esos genes y poderlos, pues a través de biología molecular, hacer clonación y probar en los vegetales que no están adaptados, los que son de consumo humano, y tratar de ver si podemos hacer que esos genes funcionen en ellos a través de la biotecnología, la biología molecular. ¿Cómo qué ejemplos hay de plantas resistentes, por ejemplo, que se toman de ellas los genes pues, a sequía, ¿no? Siguiendo con la misma línea de ideas. Bueno, hay algunos casos, pues, que me vengan hacia la mente, que ya se estén aprovechando. Pues, hay algunas plantitas que se están ya empleando en eso, pero bueno, ¿para qué vamos a hablar en concreto de alguna especie? Si hay un montón de diversidad que ni siquiera está estudiada. Es decir, hay un acervo genético que todavía ni conocemos. O sea, yo más bien querría... la idea sería Sería que tenemos que conocer qué hay ahí y cómo funciona. O sea, que eso es ciencia básica. Bueno, pero te tendrías que agarrar entonces las plantas. Un modelo, tienes que escoger un modelo. Por eso, pero el modelo sería agarrarte las plantas que sabes que son exitosas en, digamos... Sí, en esas condiciones, sí. Que silvestres crecen en el desierto, por ejemplo, así yéndonos a lo más extremo, y ver cómo sobreviven. Estudiar cuáles son los mecanismos que han desarrollado. Entonces, sí hay estrategias que se están siguiendo por ahí. En este momento, pues no me traje el listado de especies que se están estudiando al respecto, ni qué genes están estudiando, porque además esa información, pues como el planeta va hacia ese lado, por ejemplo, yo hace poco veía un artículo donde se agarraban una especie en China, Corgana gorgins, que no me acuerdo el nombre de la especie, es una plantulilla así fea, toda chiquita y así, que están usando sus genes para meterlos en el algodón, para cultivar algodón en condiciones de sequía. Entonces, estas personas que desarrollaron esa investigación, pues de pronto mucha se crecía, ¿no? Normalmente la investigación en ciencia básica, pues compartimos las secuencias, están subidas en bases de datos y todo esto. Bueno, esa secuencia, así como top secret, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es vital, porque de ahí puede haber desarrollos de industria, ¿no? Sí, porque tú, digamos que acaparas esa información, no la compartes, entonces tú puedes patentar ahí ese... Puedes patentar o tú vendérsela a los productores de algodón. Y bueno, y ahí como ves eso, de que se pueda patentar esa información, el acervo genético de la naturaleza. ¿Cómo veo? Pues... mal, ¿no? O sea, a ver, necesitamos compartir la información para que, digamos que el beneficio llegue a toda la población. Exacto. De hecho, actualmente ni siquiera todas las personas tienen acceso a alimentos, ¿no? Partamos por eso. Entonces, todavía acaparas más esa información y restringes más las posibilidades de llevarle a las personas soluciones. Pues, sí, es como esta gente que, no sé, cuando se dan fenómenos, eventos así catastróficos y que acaparan recursos. Ajá. Y después los quieren vender a precio de oro, ¿no? Ajá. O sea, es un poco una analogía, es eso, ¿no? Es como de, pues yo voy a investigar esto y no les digo nada porque lo voy a patentar y luego se los voy a vender. ¿Por qué? Porque viene una emergencia, ¿no? Una emergencia climática. Estamos hablando de cómo el cambio climático amenaza la seguridad alimentaria. Y entonces tú te vas a apañar, a agandallar esa información y no compartirla y luego venderla. Y entonces ahí entramos en un debate más amplio, ¿no? De ¿es ético o no es ético? Y luego habrá quien diga, no, sí, pues el capitalismo, ¿no? Es que yo generé el conocimiento, es mío y no te lo quiero compartir. A mí me costó, yo te lo quiero vender. Pero, y sí, o sea, porque luego quien genera esa información... son las universidades públicas. Sí.
Y se da mucho, bueno, aquí en México no se da tanto, pero sí se da en otros países, que tú estás desarrollando investigación con fondos públicos y cuando haces un descubrimiento con potencial comercial, te sales y creas tu empresa. Ajá. Eso se da Y entonces en Europa, Estados Unidos. No se da retribuyes, bastante. ¿no? O sea, porque No, es como te aprovechaste de los fondos públicos para generar un conocimiento y cuando le encontraste un potencial, es de, ahora sí, ya me Este voy a es mío. explotarlo. no es del Y, público. y la gente que con sus impuestos financió tu investigación que te llevó a ese descubrimiento, No tiene ningún no beneficio. tiene el beneficio porque después tú vas a venderlo y vas a acapararlo. Entonces, bueno, ahí va un punto más para hacer una investigación básica con fondos públicos, pero con ciertas restricciones para los investigadores en ciencia básica. Si tú generaste un conocimiento con fondos públicos, no tienes el derecho de después expropiarte o apropiarte esa información para generar tu empresa. Eso, bueno, esos ya son principios éticos y morales que al menos en este podcast no vamos a apoyar ni a tolerar que eso suceda. Si usted me está viendo y quiere hacer investigación básica para después fundar su empresa, déjeme decirle que usted es una mala persona. Pero bueno, Sí. Volviendo a lo básico de esto y saliéndonos un poco de estas lógicas mercantilistas, el punto es ese, que hay un acervo de información genética en la biodiversidad, que es una de las razones también por las cuales es bueno conservar la biodiversidad. En una de nuestras entregas discutíamos si la diversidad de especies tiene un valor y qué valor tiene, ¿no? Ajá. Y entonces debatíamos si hay un valor intrínseco o extrínseco. Bueno, para aquellos que piensan que es el valor por el acervo de información que puedes obtener para un beneficio humano, aquí está eso, ¿no? O sea, es decir, ante una catástrofe climática, ahí hay información valiosa que puede ser usada, clonada e insertada en otros organismos que son de interés comercial. Sí, porque si te cargas a las especies que tenían esa información importante para extraerla y digamos, ponérsela a otras especies para que resista, pues ya no lo vas a poder hacer porque la especie ya no se existe. fue, ya no está, ya no Sí. existe. Entonces, pues también, para las personas que tienen una visión más utilitaria de la naturaleza, bueno, esa es también una buena razón, pues para no arrasar con todo sin siquiera conocerlo. Y entonces, bueno, esa es una de las formas en las que la biotecnología podría ayudar. Es decir, existen ya plantas adaptadas, ya sea a condiciones de sequía, que aquí estamos hablando mucho de la sequía, pero también hay plantas que crecen en condiciones de humedad, ¿no? Y que son los dos extremos dentro del espectro del cambio climático, del calentamiento global que pueden ocasionar, o eventos de lluvia más abundante que te inundan los campos de cultivo o sequías, ¿no? Entonces, pues puedes tanto de los dos lados tomar, ¿no? Plantas adaptadas a crecer en condiciones de humedades, las que crecen en los humedales, que crecen ahí en condiciones de humedad extrema y que tienen obviamente las adaptaciones pues para no pudrirse, no morirse, no plagarse, todo esto, ¿no? Entonces, esa es información que ahí existe en el acervo genético de estos organismos. Y que la biotecnología puede tomar ventaja de eso. Y eso que dices de las plagas es importante, porque justamente una de las situaciones con esto del aumento en la temperatura del ambiente es que justo las plagas pues tienen ¿cómo se dice? Amplían su rango de distribución, ¿no? O sea, están adaptadas a cierta temperatura, sube la temperatura, entonces pues pueden migrar más más al norte, más hacia los polos, norte y sur, ¿no? Sí, generalmente están más en las zonas tropicales y subtropicales. Sí, donde generalmente pues, suele ser frío, pero si aumenta la temperatura globalmente. A esos en los polos, es más frío en los polos, y al haber un aumento de temperatura ahora pueden ampliar su rango de distribución. Y ahí también hay estas plagas, no solo de los vegetales, sino las que transmiten enfermedades, los vectores de patógenos, como el Zika, chikungunya, dengue, pero también el paludismo, malaria, etcétera, también aumentan su rango de distribución. Y ahí, ¿cómo nos podría ayudar la biotecnología? ¿Qué se te ocurre?
contra estos organismos? Yo seguía pensando en la parte de los cultivos. Tal vez ahorita me amplíes un poco el panorama en cuanto a las enfermedades, pero pues también obtener estos genes o estos rasgos de especies que son resistentes justo a estas plagas, ¿no? Para no estar utilizando plaguicidas y todo eso. O sea, en vez de eso, hacer a las plantas resistentes a estas plagas. Puedes hacer a las plagas resistentes, perdón, a las plantas resistentes. A las plagas resistentes, no. Plagas resistentes a las plantas y ahora plaguen humanos. No, puedes hacer a las plantas resistentes a las plagas, pero también puedes desarrollar estrategias de control biológico con hongos entomopatógenos, es decir, hongos que plagan o que parasitan a los insectos. Y entonces estos vectores generalmente tienden a ser insectos, pues puedes dispersar esporas de hongos que se los coman o que los maten o que mermen sus poblaciones, ¿no? Esa es otra estrategia que también se está explorando. Cómo a través de plagar a los insectos puedes ir selectivamente eliminando a aquellos que transmiten enfermedades. En una de nuestras entregas hablábamos de eso, ¿no? De qué especies es ético extinguir y no extinguir. Ajá. Y habíamos llegado al consenso de que dentro de la doble moral de la bioconservación está en que aquello que amenaza a la especie humana es ético. Ajá. Se considera ético quererlo exterminar, ¿no? Me acordé ahorita en una de las múltiples películas de Jurassic Park, ya no sé si la última o la penúltima, el Dr. Wu, el que sale en todas las pelis. Que empezó a salir recientemente. Ajá, pues en esa película había una plaga de langostas, pero que eran así como de este tamaño, ¿no? Que ya arrasaban con los cultivos así, pero en un día. Y luego este señor genera un organismo modificado para que de alguna forma se reproduzca con con el resto de las langostas, pero luego ya las que nacen ya nacen como estériles, una cosa así. Eso se podría Claro hacer. que se podría. Pero bueno, hablar de Jurassic Park en este contexto no es la mejor referencia, porque en Jurassic Park en general enfocan la modificación genética de organismos como algo malo, algo que se va a salir de control y va a generar una catástrofe también humana. No me parece que sea la mejor referencia, porque ahí sí lo enfocan como de, oh sí, ya ven, trajeron a la vida a los dinosaurios y ahora ya se salieron de control. Cuando que lo que hizo que se salieran de control en todas las películas no es la modificación genética, sino así faltas de medidas de seguridad o el querer atraer al público, en fin, ¿no? El querérselos llevar a Nueva York para traer iguales, o sea, al final del día, la modificación genética ni siquiera fue el problema. Entonces, si aquí estamos hablando de cómo nos puede ayudar la genética, bueno, la biotecnología, y la estamos dando sobre todo un enfoque de ingeniería genética, hablar de Jurassic Park es como hablar de el alarmismo, ¿no? Bueno, disculpa, es que como que me acordé de esa parte. Y como que quería introducir el tema, entiendo, como para preguntarte eso. No, bueno, se ha dado casos exitosos de control biológico de plagas, justamente el sobrepasando la población, liberando organismos estériles. Entonces, digamos, se ha dado, por ejemplo, en Brasil, para el control de estas enfermedades tipo dengue, chikungunya, no me acuerdo cuál de ellas en particular, si el Zika o cuál. Pero es eso, ¿no? Liberan muchas hembras que son estériles. Entonces, los machos, a la hora de reproducirse, pues no pueden distinguir para aparearse entre las estériles y las no estériles. Sí, justo te iba a preguntar, pero ¿y si como quiera? O sea, si... Sí, eventualmente, a lo mejor por suerte, pero como sobrepasan en relación, no sé, 10, 20 a 1, lo más probable que pase es que te encuentres con una que es estéril. Entonces, pues se diluye ahí y entonces mermas la población. Otra cosa que se ha hecho es liberar feromonas. Estos, digamos, estos organismos pues detectan, ¿no?, las señales de las hembras en celo. Entonces liberas las feromonas y los machos se ven atraídos pues, por algo que tú regaste químicamente. Entonces no encuentran
a las hembras, porque van buscando y haz de cuenta que tú me hablaras y alguien me pusiera tu voz, entonces voy a buscarte y me pierdo, ¿no? Entonces no te puedo encontrar porque escucho tu llamado y no te encuentro, ¿no? Okay. Esas otras formas exitosas pero ahí en ese sentido, que también se puede usar por biotecnología, ¿sí? Porque la ruta biosintética por la cual se produce esa feromona, tú la puedes producir en laboratorio. Okay. Y entonces ya la tienes producida y después pues ya la esparces, ¿no? Vas con, ¿no? Ok, entonces digamos que serían otras dos estrategias. Otras dos estrategias biotecnológicas en las cuales podrías mermar. En este caso, esto de que aumenten las zonas de distribución de plagas que nos causan enfermedades. Okay. Ya sea que merme su capacidad reproductiva liberando hembras o machos, pero generalmente son hembras las que se liberan, estériles, o engañándolos químicamente para que no puedan encontrar a su pareja, okay, produciendo las feromonas que los atraen normalmente, y entonces pues no las pueden encontrar. Muy triste historia para ellos, pero bueno, estamos hablando pues de que nos causan enfermedades y que puestos a elegir y que ponderando, sopesando el costo-beneficio, pues se tiende a favorecer la supervivencia de la especie humana, ¿no? Sobre otras. Entonces ya hablamos un poco en los cultivos, ante las condiciones cambiantes, cómo podemos aprovechar el acervo genético de organismos que ya están adaptados y investigar esas rutas metabólicas y clonar los genes clave para introducir estos mismos mecanismos, estos mismos genes en plantas de interés comercial, de interés alimenticio. Ya hablamos cómo podríamos evitar la merma en cuanto a las plagas, en cuanto a estos organismos que nos causan enfermedades, pero pues hay otras áreas, ¿no? Por ejemplo, dentro de los efectos del cambio climático o en general de lo que genera el cambio climático, pues son los gases de efecto invernadero. Claro, ¿no? Entonces todo esto es como una respuesta de, bueno, pues ya nos resignamos, el clima va a cambiar, ¿cómo hacemos para poder seguir sobreviviendo ante un clima cambiante? Pero la biotecnología tiene el potencial de mermar eso y quizá prevenir los efectos, ¿no? O sea, podríamos usarla como para captura de estos gases que se emiten, o para, en vez de estar quemando combustibles fósiles, pues, no sé, producir como biocombustibles y eso, ¿no? Sí, bueno, es que ahí hay las dos opciones, porque, a ver. Dentro de la existencia de los humanos en este planeta, pues producimos mucha basura y producimos muchos desechos, y estos desechos vienen de una industria. La industria, sobre todo del petróleo, los plásticos, en fin, ¿no? Pues del petróleo, ¿no? El petróleo. Los plásticos vienen del petróleo, ¿no? Sí, entonces la forma en la que los humanos producimos actualmente es altamente contaminante. Entonces, ahí hay alternativas de, bueno, vamos a generar opciones para la producción que no vengan de la industria del petróleo, es decir, los bioplásticos o biocombustibles o todo, ¿no? Alternativas a esta industria, o ya que produjimos y ya que desechamos esto, pues vamos a evitar que eso vaya a un tiradero de basura y ahí se esté degradando y genere también gases de efecto invernadero. Entonces podemos hacer, y ahí hay varias estrategias, ¿no? Organismos más eficientes para biodegradar cosas, entonces minimizar el impacto dentro de un tiradero de basura, ¿no? Sí, pues bueno, es que al final del día, cuando hacemos un tiradero de basura, digamos, el manejo de la basura es otro de los graves problemas de que seamos tantos los humanos y de la forma en la que desechamos y consumimos y desechamos, pues generan un problema, ¿no? ¿Qué hacemos con los desechos? ¿Qué hacemos con la basura? Y aunque hay formas, se supone, más eficientes, pues la verdad es que pocas ciudades o pocos estados tienen la capacidad de instalar un tiradero de basura que sea eficiente. Entonces, generalmente hay tiraderos de basura a cielo abierto, y eso también es una fuente de emisión de gases de efecto invernadero, que son los que generan este calentamiento global. Entonces, ahí también pues entra la biotecnología. Uno es
Como biomonitores, perdón, ¿quieres decir algo? No, pues es que en ese sentido tendríamos que primero que trabajar con la gestión de residuos, ¿no? Ujú. Pero no sé cuánto tiempo llevamos viviendo aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México. Tú y yo, Ajá, 20 años, como 21 20 años, ¿no? Recién que llegamos estaba esta propuesta de separar la basura porque iban a implementar, no sé, algún programa para hacer algo con los Pues, diferentes, no sé. Sí, o sea que la forma eficiente de disponer de los desechos, pues lo mejor es separarla para poder hacer esto de las no sé cuántas R son. Antes eran 3 Rs, Ahora son recicla, como reusa y reduce. Ajá. Y ahora ya son como 5 Rs, ¿no? De revaloriza y reutiliza. Sí, Y ya no sé cuántas Rs, ¿no? Pero La verdad es que al final del día eso se queda en iniciativas individuales, ¿no? O sea, la Sí. gente que tiene esa conciencia y que tiende a hacer un poco del reuso y el reciclado, pero eso, pues la verdad es que las iniciativas individuales pues, tienen un impacto menor porque pues hay grandes industrias que producen una cantidad de desechos o que sus productos tienen plásticos de un solo uso y etcétera. Entonces, por más que queramos nosotros ser conscientes, pues mientras la forma en la que se produce no cambie, pues nuestro impacto, así como individuos, es muy chiquito. Está bien para generar conciencia, para cada vez que nosotros estamos separando nuestros residuos, nos estamos haciendo conscientes de nuestro impacto en el planeta. Y entonces eso genera conciencia, eso está muy bien. No desaliento a la gente a tomar esas iniciativas de separar sus residuos, de hacer su composta en casa, de reciclar las latas, de separar el plástico, el cartón y venderlo. Eso no desaliento a la gente a hacerlo, pero a las iniciativas individuales el impacto es muy mínimo. Ajá, pero No va a ser la solución. no, pero la idea era como que tú separaras, digamos, lo orgánico y lo inorgánico, así para pronto, ¿no? Y que entonces hubiera un programa de gestión de esos residuos por separado, ¿no? Claro. Que no se ha echado a andar. Son iniciativas que fracasan una y otra vez. Pues cuando empiezan es de, uy, no, ya no te vamos a levantar tu basura, Si ¿no? no la Si no la separas. Pero invariablemente estos programas son como el agua de tamarindo, ¿no? Empiezan y así todo bien y después se va sentando, ¿no? Y entonces, Porque no hay una capacitación al personal de limpia pública, no se da seguimiento a esos programas y al final pues terminan fracasando y ya la gente poco a poco va dejando de separar residuos en Pero casa. realmente yo, o sea, de que llegué acá. Ha habido como 3 veces, 3 o 4 No, por eso, ocasiones. pero de que llegué acá, sí hay que hacerlo. Y no lo hemos dejado de hacer. O sea, realmente la gente sí, o sea, sí puede tener sí le puedes inculcar que haga eso. Sí, pero si no hay el seguimiento. No, por eso, era lo que iba. Porque seguro ibas a decir que podemos aprovechar la basura para, bueno, ya habíamos dicho, para hacer biocombustibles, ¿no? Sí. Pero si no tienes esa gestión de residuos, ¿cómo vas a hacer esos biocombustibles? Sí, pero bueno, tú y yo hablamos desde nuestra perspectiva. O sea, sabemos que la sociedad en la que vivimos, pues hay mucha prepotencia, ¿no? O sea, imagínate que el señor de la basura le diga a la señora de las lomas que no separó su basura, que no va a llevársela. Bueno, a la empleada doméstica de la señora de las lomas que no separaron la basura, que no se la van a llevar. O sea, como que no van a respetar es la autoridad que puedan tener. O sea, yo pienso que nosotros hablamos desde nuestra perspectiva, que decimos, bueno, sí, ok, vamos a seguir estos lineamientos, que es bueno al final del día. Pero hay mucha gente muy prepotente que dice, no, pues no me llevo tu basura, entonces, bueno, entonces la dejo ahí en el piso, ¿no? En fin, o sea, sí creo que se da también mucho esa resistencia desde la sociedad, de pues la falta de conciencia. Por eso digo, esas iniciativas individuales están bien para generar conciencia, para que vayas pensando más en, ok, mi impacto es mínimo, no voy a salvar yo el planeta, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y entonces, ¿qué puedes hacer? Pues nada, que es organizarte y que es presionar y que es hacer iniciativas, hacer cosas desde la sociedad para favorecer pues, que se den estas cosas, ¿no? Este cambio, presionar a las industrias, presionar a los gobiernos, presionar a tu comunidad,
pues, o generar una iniciativa que es, bueno, a ver, aquí vamos a darle esto de la gestión de estos residuos, vamos a revalorizar estos desechos, que sería darle un valor a la basura, un nuevo valor a la basura, tratar de generar estas iniciativas, pero comunitariamente. O sea, a medida que eso sea más, que involucres a más gente, que vayas concientizando a más gente, eso puede generar un cambio verdadero. A nivel individual está muy bien para generar conciencia, para que seas consciente tú, pero difícilmente eso va a ser el impacto, porque pues ya decimos, ¿no? Estas grandes industrias, la industria del petróleo, que es una de las industrias que tiene de las más costosas, de las que genera mayores productos, casi todos derivados del petróleo. El petróleo es un producto al que se le aprovecha absolutamente todo. Desde lo más ligero, que son pues estos gases, ¿no? Gases que produce, solventes y todo, y a medida que vamos bajando, digamos, en una de estas torres de refinación de petróleo, que a lo más ligero sube y son, pues, no sé, solventes, pero gases y todo esto, y luego ya lo más denso, que es el chapopote y todo eso, bueno, todo tiene un aprovechamiento, ¿no? Digamos, las espumitas estas, pues, crean el unicel y todas estas. No, entonces es una industria realmente muy rentable. Y bueno, pasamos por los combustibles y todo esto, que son los que generan los gases de efecto invernadero, los que están generando este problema del calentamiento global. Y pues difícilmente se puede competir contra la economía de la industria del petróleo. Lo único que puede competir contra eso sería la conciencia de la gente. Porque fuera de eso, pues por cuestiones económicas, hay muchas iniciativas, ¿no? Para hacer, por ejemplo, los biocombustibles, que no hemos entrado al tema de cómo hacer biocombustibles a través de biotecnología. Es una cosa que, bueno, espero acordarme, pero entra al tema y ahorita retomo esa parte de... A lo que quiero llegar es que las alternativas existen, pero digamos, está la industria del biocombustible, pero produzco un producto. Y está la del bioplástico, pero produzco un producto. Entonces, eso hace que esos modos de producción sean más costosos. Sean más costosos, y también tiene que ver con la eficiencia, ¿no? O sea, ¿cuánto vas a producir? Y con respecto al, por ejemplo, el petróleo. El petróleo, ¿no? Sí, es que es el punto, la rentabilidad. El petróleo es muy rentable, extraerlo y aprovechar todo, a generar una industria que va a producirte un producto más caro y que es uno solo, y que los gastos de producción y todo esto no hacen que el costo-beneficio no dé. Lo único que podría hacer que eso sea una alternativa es la conciencia de la gente, que la gente esté dispuesta a pagar por eso, porque sabe la implicación que hay detrás, que esto te reduce la emisión de gases, o te está generando que un producto que era un desecho ahora se está aprovechando. Sí, pero dices, la gente esté dispuesta a pagar por eso. Y realmente, cuando decimos que haya conciencia en las personas y eso, muchas de las personas ni siquiera son los principales emisores de gases de efecto invernadero. ¿Quiénes son los principales emisores? Pues generalmente... Pues los que tienen más varo, los que tienen más dinero, son los que... Por eso, y son los que tendrían que ser conscientes y querer pagar por ello. O que existe el incentivo económico por otra vía, que sería como los gobiernos diciendo, bueno, vamos a... O sea, sí hay como freno y acelerador, ¿no? Desde, bueno, vamos a encarecer los productos derivados del petróleo y vamos a abaratar los productos que vienen por otra vía, ¿no? Porque estamos haciendo un bien mayor a las generaciones actuales y futuras. O sea, ese es costo-beneficio, ¿no? Y un poco en eso tienen que ver, pues, estos objetivos de desarrollo sustentable, de desarrollo sostenible, pues que van enfocado a eso, ¿no? A generar un cambio social. Pero bueno, ahora estos objetivos de desarrollo sustentable, pues, se ven atacados por muchas vías. En primer lugar, pues por los que viven de la economía tradicional, que si lo que decimos nosotros aquí se aplicara es de vamos a encarecer estos y abaratar estos, es de, no, estás alterando
el mercado. No, porque si tú te dedicas a la industria del petróleo, pues no vas a querer que la gente migre a otro lado, ¿no? Sí. Si esa es tu fuente de ingreso y que Sí, además te está haciendo estás ultra haciendo- rico. Ajá. Y bueno, ya sabemos la mentalidad de los ultra ricos, pues no van a querer soltar eso. Entonces, pues lo que ha habido es ahora con estos medios de información actuales, pues es el montón de lluvia de desinformación y de fake news y de teorías conspirativas, ¿no? Entonces ahora la Agenda 2030, que son cuando se espera que se cumplan los objetivos de desarrollo sustentable, En el 2030, que yo pienso que no se van a cumplir. no se van a cumplir, y sobre todo que es atacado porque es de, la Agenda 2030, te quieren controlar, la agenda de los Illuminati, ahora quieren controlar tu vida y te quieren volver gay, y no sé qué. No, o sea, realmente es ese ataque de la desinformación y de la ultraderecha y de todos estos grupos ultra ricos, generando ahí debate en una sociedad, pues, la verdad, desinformada, pues también no se entiende, ¿no? Vivimos en un mundo muy desigual. Vivimos en un mundo donde hay mucha gente que pues va al día, ¿no? Y que es levantarse temprano, trabajar todo el día, volver a su casa a descansar y repetir otra vez al otro día, ¿no? Entonces hay muy poco tiempo para que pues nos informemos, ¿no? Pensemos o razonemos un poco, recapacitemos, nos eduquemos más. Hay gente que no tiene esa oportunidad. Entonces los que sí tenemos esa oportunidad somos los que tendríamos que, bueno, influir un poco para que pues, minimizar este impacto de las fake news y todo esto. Tendrías que influir más que nada o sea, no solo en qué consumes, sino como decías, exigirle a los tomadores de decisiones, a los gobiernos. O forzar a los empresarios. ¿Cómo? Consumiendo nosotros aquellos productos que minimizan su impacto. Que de veras minimizan su impacto. Y no bueno, eso. porque existe esto del greenwashing, Sí. Es el lavado verde, que es de, esto es amigable con el ambiente. Y en realidad solo es pues para la publicidad, ¿no? O sea, eso también existe. Entonces, pues las personas que tenemos la capacidad de informarnos y de tener tiempo libre para pensar y contrastar información y que tenemos el privilegio de estar educados, de haber seguido una educación universitaria o tener acceso a libros o a información, pues tenemos esta responsabilidad, pienso yo que mayor, que entendiendo el mundo en el que vivimos, ¿no? Eso por un lado, y luego también le cargas ese peso o esa responsabilidad a un sector de la población que a lo mejor son los que menos emiten, porque pues o sea, si no tienen el poder adquisitivo para consumir tanto producto, o sea, no generan basura, no generan tantas emisiones, tantos residuos. No están hasta acostumbrados a ahorrar agua porque luego ni les llega. Y a reciclar, a reusar y todo. Y entonces, pues, decían los empresarios, ¿no? Los artistas, los famosos, los que viajan en sus jets privados, todos los días, pues, generan un montón de CO2 al día, ya ni siquiera al año, al día, que no se compara con el resto de la población. Entonces, a esas personas tendríamos que exigirles que, pues... pero ¿cómo? Pues masivamente. Sí, o sea, si yo individualmente... No, individualmente difícilmente. Es por eso, o sea, sí colectivamente, pero no colectivamente le vas a decir, pues a la gente que sabes perfectamente que no son los mayores emisores. Tendrías que decirles a quién. No, pero mira, ¿sabes? Esta gente, bueno, a ver, el porcentaje de ultra ricos es un 1% y son los que generan estas grandes emisiones. Sí, exacto. Entonces, pues está difícil, pero bueno, a ver, con respecto a estos ultra ricos y retomando un poco el hilo conductor de nuestro tema, ¿cómo la biotecnología puede hacer que los ultra ricos dejen de contaminar? No, pues yo pienso que ahí sí viene mucho la imagen pública de la gente. ¿Cómo quieren ser vistos? Si tenemos una sociedad consciente exigiéndoles pues, el cumplimiento de ciertas normas, ciertos patrones de conducta, entonces van a migrar. Van a migrar a decir, bueno, sí, yo viajo en mi jet, pero mi jet utiliza el biocombustible. Ajá. Entonces así estás favoreciendo
una industria pues con menos impacto. Aquí también hay que aclarar esto, y que también lo decimos generalmente en nuestras entregas. Es imposible habitar este mundo sin generar un impacto, sin contaminar, sin alterar los ambientes y los ecosistemas. Es imposible, pero sí podemos buscar una forma de hacerlo pues más amigable, con que siga existiendo biodiversidad, con que las condiciones del planeta no comprometan la existencia de las generaciones futuras o de otras poblaciones de seres vivos, aparte de los humanos, ¿no? Entonces, eso tendríamos que tenerlo en mente. Entonces, bueno, a ver, retomando un poco, porque ya nos fuimos por la libre. Salimos por otro tema. Pero sí, la biotecnología, la producción de biocombustibles. ¿Qué sería un biocombustible? ¿Cómo lo defines tú? ¿Cómo lo defino yo? Pues es el aprovechamiento de materia orgánica o de seres vivos muertos. ¿Seres muertos? Seres vivos muertos, pues para generar energía. Para generar un combustible, ¿no? Un energético. Un energético, sí. Sí, ¿no? Entonces, y aquí puede entrar mucho en debate de, pero vas a generar un combustible que igual lo vas a quemar y van a liberar gases de efecto invernadero. Y sí, eso es cierto, pero la diferencia es que puedes aprovechar un producto de desecho de la industria agroalimentaria, ¿no? Ajá, que de por sí se va a degradar y de por sí va a liberar esos gases a la atmósfera sin producirnos nada. Sí, ¿no? Entonces, si ya de por sí, en su proceso de degradación va a generar esos gases de efecto invernadero a la atmósfera, pues entonces mejor lo aprovechas y sí los generas, pero en el camino... moviste una industria, moviste un auto, moviste algo, entonces generaste energía para un aprovechamiento y liberas esos gases, sí, pero ya hiciste un trabajo, te hizo un trabajo, te resolvió un problema de la existencia humana. Y por otro lado, no consumiste los combustibles fósiles. ¿Cuál es el problema de los combustibles fósiles? Bueno, que es materia orgánica que tienes en el subsuelo y que está, pues, obviamente, gases de efecto invernadero, bueno, estos químicos que van a producir gases de efecto invernadero, pero en otra forma química, donde no los tienes en la atmósfera, donde están atrapados en el subsuelo en una forma, ya sea sólida o líquida, pero de esa forma sólida o líquida en el subsuelo no están favoreciendo el cambio climático. Entonces, allí están bien, hay que se queden. ¿Por qué? Porque nosotros aquí estamos generando un montón de desechos que nos pueden producir el combustible, y entonces lo podemos usar. Entonces, no estaríamos liberando ese montón de toneladas de carbono que está ahí bien enterradito en el subsuelo, liberarlo a la atmósfera, con las consecuencias que esto tiene. Entonces, esa es la alternativa de, bueno, a través de la biotecnología, pues el aprovechamiento de esto. Ahora, hay otras alternativas. Hablábamos de biocombustibles, hablábamos de la biodegradación de, pues, otros desechos, ¿no? Y también, pues, se pueden usar como biomonitores, es decir... Chihuahuas, ¿qué es eso? Un biomonitor. Pues bueno, ¿qué es un monitor? Algo que tú pones para saber qué está ocurriendo en un lado, ¿no? Te monitorea, te está censando algunas variables y tú puedes saber si hay cierta actividad. Y lleva un registro de qué está pasando ahí. Okay. Entonces, los microorganismos, hongos, bacterias, algunos protozoos, protistas, que hacen esta degradación, pues te pueden estar indicando de cómo va el nivel de degradación. No es como monitorear si se están emitiendo gases de efecto invernadero, por ejemplo, en estos tiraderos de basura o en estos desechos de aprovechamiento agrícola, pues que, digamos, la fruta se vende, pero la cáscara, todos los productos de desecho de las plantas que ya nos sirvieron, ya nos produjeron el fruto o la raíz o lo que sea que nos queremos comer, y lo demás se desecha y pues se degrada. Y entonces hay microorganismos pues que hacen esta degradación de por sí. Y entonces hay genes que se activan, entonces tú puedes ir y monitorear esa actividad de genes y puedes hacer una interpolación de, bueno, aquí se está emitiendo. O sea, eso es como para saber
el nivel de impacto que estás generando. Eso no te ayuda a mitigarlo, pero conocerlo sí te puede ayudar a mitigarlo. ¿Sí me explico? Bueno, lo conoces y entonces ¿cómo lo podrías mitigar? ¿Cómo lo podrías mitigar? Bueno, pues sabiendo el nivel de actividad microbiana o de emisión de gases de efecto invernadero que hay ahí. Y entonces podrías decir, bueno, si yo esto lo agarro y lo aprovecho para bioplásticos, para biocombustibles, es un montón de gases de efecto invernadero que ya no se van a emitir. Y puedo medir el impacto que está teniendo el aprovechamiento biotecnológico que hay de este producto, ¿no? Nuevamente, aquí esas cosas son posibles y ya existen. El problema es la rentabilidad. ¿Y a qué me refiero con rentabilidad? Que el costo-beneficio económico esté favorecido. Entonces, estas industrias muchas veces no despegan porque son más caras. Son más caras costosas. Y estamos acostumbrados a que queremos las cosas rápido. Y que también, ¿no? Entonces, a lo mejor llegar a eso o llegar a los volúmenes que tenemos con... Claro, que sean una alternativa real, sí. Todavía no estamos a ese nivel. Y ese es un problema. Y no vamos a llegar a ese nivel, pues porque son industrias a las que, como dices, la rentabilidad es a largo plazo. Que si se les invirtiera, podría generarse ahí una industria pues con bastante potencial. Pero entre que la alternativa más económica es la industria del petróleo, entre que no existe una masa suficiente de población dispuesta quizá a pagar un precio un poco más alto, pero entendiendo que hay un beneficio mayor detrás, y entre que los grandes empresarios pues quieren garantizar su rentabilidad y además entre menos largo sea el plazo, pues mejor, ¿no? Entonces, pues estamos atrapados en ese laberinto, donde la alternativa existe, pero no es económicamente rentable y los consumidores y los productores no están en la posición de hacer ese cambio tecnológico. Y los gobiernos, pues, se lavan las manos y es de, pues, aparte, ¿no? Hay estos, sobornos, chantajes y todo esto para evitar que los legisladores hagan cambios en las leyes. Entonces, ¿a quiénes nos queda la solución? Pues a la sociedad consciente. Ojalá y fuéramos lo suficientes, esta sociedad consciente, pues para generar los cambios, ¿no? Para presionar, para hacer los cambios. Pero, ¿cómo ves ese aspecto? ¿Tú piensas que somos suficientes? No somos suficientes y además... Fíjate, no se requiere solamente que seamos muchos presionando a las personas que están, digamos, en esta... Tomando decisiones o en posiciones de poder, porque no solo es como que si eres uno, pues no te hacen caso, sino que también te pones en riesgo. O sea, cuando empiezas a incomodar a los poderosos, o sea, pues sí, hemos claro. visto, ¿no? Gente que es Sí, por ejemplo, conservacionistas, sí, ¿no? Pues que los matan. Sí, pues así como es. Así ¿no? como es, exactamente. Entonces, estar solo te pone en esa posición de vulnerabilidad. O liderar estas iniciativas te pone vulnerable. Sí. Entonces, por eso o sea, se requeriría que hubiera pues más gente, ¿no? Para que no fuera una sola persona el que fuera como el objetivo. Así de, ay, ese nos está estorbando, nos está molestando, nos está incomodando, sino que fuera pues una gran población. Sí, que no puedas eliminarlos a todos, ¿no? Porque pues, seríamos tantos. O simplemente, bueno, ya, pon tú que es de, no, pues tienes razón, yo no me quiero arriesgar, no quiero obligar a la gente a que cambie, pero entonces mis patrones de consumo los puedo cambiar. Y si somos una suficiente masa de gente consumiendo productos quizá más caros al momento, pero que van a desplazar a los más contaminantes, ahí sí tenemos un poder nosotros, pero como masa, nuevamente, como comunidad, como sociedad, porque pues sí, yo opto, por ejemplo, en vez de, no sé, ganchos de plástico por ganchos de madera, en vez de un bote de plástico, un bote de metal, en fin, o sea, alternativas distintas a los productos derivados del petróleo. Pues si yo soy yo solo, eso es pues
¿no? A lo mejor esa industria que está vendiéndome los ganchos de madera no va a prosperar, pero pues si somos 10, ya hay una posibilidad de que subsistan. No, pero si somos 100 o si somos 1000... O no pago el dineral para el boleto del artista fulana y no le solvento su estilo de vida para que todos los días viaje en su jet privado. A ver al novio. Ajá, por ejemplo, ¿no? No vamos a decir quién, pero su nombre empieza con Taylor. Con Sweet. Pero bueno, ella es solo una más, ¿no? O sea, Pues en realidad es que todos los ultra ricos hacen eso. No, es muy curioso porque cuando se hacen estas convenciones de cambio climático y todo esto, y llegan los líderes mundiales y llegan los líderes empresariales y todo esto a sacarse la foto y todo, todos llegan en sus jets privados a estas convenciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues es un poco irónico. Muy contradictorio. Y también muy revelador, ¿no? De que pues yo vengo aquí por la foto y vengo aquí por aparentar y vengo aquí no por lo que esto representa realmente, ¿no? En realidad no estoy alineado con eso, con eso. Claro, no, yo es de esto está en boga, pues vengo y me saco la foto. Pero bueno, como sea... No, porque si no me van a ver feo el resto de las naciones. Ajá. Pues Bueno, es que de hecho esto de los objetivos de cambio climático y la Agenda 2030... Desarrollo sustentable. Sostenible. Desarrollo sostenible. Uh-huh. Pues todos los países lo firman y después no hacen nada, ¿no? O sea, no es como que... O hacen lo mínimo, hacen así. Y bueno, yo creo que con las tendencias actuales del mundo, pues que estos objetivos que estamos a 5 años de que se cumplan, pues no los vamos a cumplir y que ya ni siquiera se van a renovar los esfuerzos, ¿no? O sea, tenemos gobiernos abiertamente diciendo que no lo van a seguir y que eso es la agenda woke y que eso es solamente pura ideología y nada, ¿no? Pues que... Y bueno, eso nos pone en una situación en donde, pues miren, los ultra ricos pues van a buscar la manera de protegerse de los efectos. Eso era lo que te iba a decir. O sea, porque al final de cuentas van a ocurrir estos efectos del calentamiento global y todos estos cambios drásticos en el clima. Lo que decíamos, ¿no? De la producción de alimentos abatirse, pero pues los ultra ricos pueden pues sí, asegurarse su suministro. Exacto, ¿no? O estas afectaciones que traen las inundaciones o las sequías que desplazan población. Sí, pero ellos no viven en donde... No, ellos están en un lugar seguro y se pueden asegurar los lugares más seguros y ellos no van a ver esos efectos, por eso no les importa. Los van a ver de lejos. Los van a ver de lejos y van a ver la forma en la que lucran con eso, que es un poco lo que decíamos, ¿no? De cómo patento más productos que crezcan en estas condiciones y se los vendo a ellos que los necesitan, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues habemos población vulnerable, ¿no? Los que no somos ultra ricos, los que no tenemos contactos en el gobierno, no estamos ahí en posición de privilegio para protegernos, pues somos los que más lo vamos a padecer. Entonces somos los que más nos tendríamos que preocupar por evitar que estas cosas sucedan, porque pues los que están arriba en la escala económica se van a proteger a sí mismos. Uh-huh. Entonces, bueno, tendríamos que impulsar. Aquí tratamos de enfocarlo en la biotecnología, pero en realidad es que todas las alternativas posibles, las energías renovables, pues disminuir el consumismo. Básicamente, pues porque como decías, todo, o sea, existir en el planeta genera residuos, genera impacto. Sí. Entonces, pues sí, tratar de migrar a otras formas de generar energía, por ejemplo, o de generar otros productos, pero principalmente pues disminuir el consumo de productos, ¿no? Tratar de es que muchas veces adquirimos o consumimos cosas que no necesitamos. Estamos acostumbrados a decir, ay, eso está bien. Yo quiero más y quiero eso, sí. y las redes sociales nos muestran cosas. Ese ajolote está bien padre, lo voy a comprar, porque exacto. También, o sea. Pues todos. Las acciones individuales tienen el impacto de que te vuelven consciente, de que tú generas
¿cómo se llamaría esta iluminación? Bueno, te vuelves consciente de lo que tú estás consumiendo y de lo que tú estás desechando y de dónde proviene lo que tú estás consumiendo y te vuelven consciente de tu impacto. Entonces hay que buscar, si eres consciente de ello, tienes que buscar conectar con las personas que están en la misma sintonía que tú para generar un movimiento más grande, para generar un impacto mayor. Sí, porque pues nosotros, tú, yo, ahí estamos reciclando como hay estos memes donde dicen tú y yo reciclando cualquier pendejada para tratar de, ¿no? Pero pues la realidad es que, por ejemplo, yo me he vuelto muy consciente del consumo de plásticos, pero muchas veces no hay alternativas. No hay alternativas para, o sea, realmente cuando analizo la basura que descartamos, es de, todo esto es plástico. O sea, No, como el 80% de lo que descartamos es plástico. Y por más que busco alternativas, muchas veces no existen. Pero sí hay alternativas, o sea, por ejemplo... No, pero de todo. O sea, a ver, por ejemplo, yo compro un yogurt, viene en un botecito de plástico. Yo compro el detergente, viene en un envase de plástico. Compro, en fin, no, o sea que hay alternativas, sí, pero el costo de adquirirlo o lo que me va a llevar tener esa alternativa. No hay alternativas tan accesibles. Okay. Y no solo es el costo económico, es de, por ejemplo, el detergente para ropa es de, bueno, mi eterna iniciativa jamás concretada, voy a utilizar el aceite reciclado para generar un detergente a partir de mi desecho de aceite. Bueno, para empezar, mi consumo de aceite no es tan grande como para sostener que yo pueda lavar mi ropa haciendo tu propio semana. jabón, sí. ¿No? Entonces, bueno, busco el detergente que sea biodegradable o la alternativa ecológica. Cuando te pones a investigar, encuentras que muchas de ellas pues, solo son ecológicos en la etiqueta. Entonces no hay muchas alternativas, ¿no? Y esa es una realidad. Entonces, pues ahí sí es como juntos como sociedad, ir encontrando esas alternativas, ¿no? Ir juntándonos los que pensamos que hay que cambiar nuestra forma de consumir y que hay que presionar a los que producen para que cambien la forma de producir. Y que hay que presionar a los que toman decisiones para que les impongan entonces ciertas restricciones a los que producen. Porque de otra forma no se va a generar este cambio, ¿no? Pero bueno, nuevamente la cabra siempre tira al monte. Aquí hablábamos de biotecnología. Entonces, ¿cuál es la alternativa que como sociedad podríamos hacer para favorecer la industria biotecnológica? ¿Crees que exista una posibilidad de que como sociedad pudiéramos decir vamos hacia allá? Bueno, creo que se tendría que invertir, como decías, en ciencia básica, ¿no? Porque ¿cómo vas a generar productos utilizando la biotecnología si ni siquiera no existe el conocimiento, pues ¿no? No. De qué tiene potencial. ¿qué tiene y luego potencial? cuando se encuentra el potencial de algo, pues no hay una forma de volverlo masivo, o sea, de que eso se explote masivamente. Sí, no, por ejemplo, aquí en México, pues eso no hay, o no sé. No, bueno, y luego están estas industrias que sí le están apostando e invirtiendo a la investigación biotecnológica. Pero en México no. Monsanto, Bayer, estas grandes industrias, y que también pues tienen su implicación ética de, pues primero la apropiación del patrimonio genético de todos lados, ¿no? Como tienen miles y millones de dólares van invertidos al resto de los países o de los a saquear y después te venden el producto y después tú como agricultor no puedes más que sembrar su producto y no puedes ya hacer estos procesos que naturalmente hacías de decir, bueno, reservo el 10% de mi cosecha para la siembra del siguiente año. No, porque tienen estos pues mecanismos para hacer que eso sea inviable.
Entonces, la alternativa ante eso, porque también cuando hablamos de biotecnología y que no lo hemos tocado, Fíjate. es este alarmismo y de, uy, no, Monsanto, uy, no, me van a causar daños. ¿Por qué? Pues porque sí, una forma de combatir a estas industrias que son depredadoras también es generar a la gente una aversión hacia la biotecnología. O sea, es que en vez de utilizar la biotecnología para beneficiar a la población, la utilizan para enriquecerse, Ajá. ¿no? Entonces, ¿cuál sería la alternativa? Pues la alternativa sería la investigación en tu país, ciencia ¿no? básica, generar alternativas biotecnológicas que no vayan a tener un costo, que sean, pues sí, financiadas por el Estado para que la competencia entonces pues sea de, bueno, si tú me estás generando esta semilla que es patentada y que yo no la puedo usar, bueno, pues tengo otras opciones, no voy a hacer la tuya la única. Entonces estamos generando alternativas viables. ¿Para qué? Pues para que siga habiendo producción y entonces sí garanticemos la seguridad alimentaria, porque depender de una o dos compañías que están invirtiendo y que están patentando y que después me obligan a mí a tener que comprar tu producto y además tener que comprarte tu fertilizante porque de otra forma no funciona, o sea, ya me estás haciendo un consumidor cautivo. Entonces, no, la alternativa es, bueno, pues acá, con fondos públicos, con lo que toda la sociedad estamos pagando en impuestos, estamos generando estos desarrollos que van a pertenecer a todos, que van a ser de libre acceso. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es garantizar que tú puedas comer todos los días y que tú puedas producir aún y cuando este planeta está cambiando. Para mí esa sería la alternativa. ¿O tú cómo ves? Pues yo dije eso primero. Ah, sí, tú lo planteaste originalmente sí. Y después yo ya lo agarré. Sí, pero pues entonces bien, pensamos, ¿no? Igual. Básicamente estoy abundando en tu punto. Y bueno, entonces, a ver, ¿te parece si das algunos statements para cerrar? Bueno, entonces, el planeta está cambiando, el clima está cambiando, porque nuestra forma de consumir, de producir y de consumir, pues no, o sea, es hacia donde vamos, ¿no? Sí. Lo bueno sería como cambiar estos patrones de consumo pues por parte de las personas y también la forma de producir y por lo tanto como sociedad pues unirnos para exigirle a las empresas que cambien esos patrones de producir y bueno, que podemos utilizar la biotecnología para digamos, mitigar esos efectos que tiene ese impacto que tiene el calentamiento global, pero sí me gustaría que también se quedara la gente con, nuevamente esto que decimos, ¿no? Cambiar nuestros patrones de consumo. Y presionar para que cambien los patrones de producción, porque a final de cuentas, solo querer cambiar nuestros patrones de consumo nos pone la responsabilidad en nosotros, cuando que a mí las alternativas en el mercado, por más que yo quiera cambiar mis patrones de consumo, no encuentro las alternativas. Entonces también presionar para que cambien los patrones de producción. Y finalmente, todos los desarrollos, nuestras capacidades como humanos pueden ayudarnos a mitigar estos efectos o a evitar que se produzcan. Y la biotecnología es uno más de estas capacidades que hemos desarrollado los humanos. Por lo tanto, yo sí estoy a favor de promover que estas industrias puedan prosperar, ser económicamente sostenibles y ser una alternativa a la forma de producción más contaminante. Pero que no hagan esto de agandallar y patentar y después ser otra industria igual de depredadora que la del petróleo, ¿no? Y entonces, pues, ahí entran los gobiernos, ¿no? A apoyar a su población. A su población, a sus científicos. Y a la gente que se va a beneficiar de los desarrollos de los científicos, a final del día. Pues sí. Bueno, yo creo que con esto podríamos cerrar. Y bueno, pues muchas gracias y déjenos sus ideas, lo que les genere. Escriban comentarios, déjenos seguir. Y con esto nos despedimos el día de hoy. Muchas gracias. Bye.